En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hola a todos, queridos hermanos. En esta catequesis para el bautismo de adultos, para el catecumenado, leeremos hoy y reflexionaremos sobre el Evangelio del quinto domingo de Cuaresma. Recordamos que en los 3 últimos domingos de Cuaresma que preceden a la celebración del Domingo de Ramos, leemos 3 evangelios tomados del Evangelio de San Juan, 3 fragmentos del Evangelio tomados del Evangelio de San Juan, que nos presentan a Jesucristo como el agua viva, en el episodio del diálogo de Jesús con la samaritana. En el domingo anterior, que era el cuarto domingo de Cuaresma, contemplamos a Jesucristo como la luz del mundo, en el episodio de la curación del ciego de nacimiento, y hoy contemplaremos a Jesús como la vida, aquel que nos da la vida. Él es la resurrección y la vida, nos saca de la muerte para llevarnos a la vida plena. Y eso lo veremos en este episodio que vamos a leer de la resurrección de Lázaro. Leamos este fragmento que encontraremos en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versículos del 1 al 45. Como veis, son textos del Evangelio más bien extensos, largos, como los 2 anteriores. Estemos pues atentos a lo que nos dice la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte, en cambio ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos:
vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En agosto de 1985, cuando todavía estaba en el seminario y había acabado recientemente la carrera de teología, el quinquenio teológico, hice con mis compañeros de promoción y otros seminaristas y sacerdotes y diáconos de España un viaje a Tierra Santa. Para mí fue el primer viaje, una experiencia muy interesante, muy hermosa, unos días muy vividos intensamente. Fueron 15 días. Pasamos mucha calor porque en el mes de agosto en Israel es un lugar muy caluroso, pero valió la pena hacer aquel viaje. Y uno de los lugares
que visitamos, cercano a Jerusalén, era la aldea de El Atzariyé, la antigua Betania. El Atzariyé, que ahora, si os fijáis, lleva el nombre precisamente de Lázaro, el Atzariyé. Y allí, en esta aldea, a las afueras, hay una pequeña iglesia con una torrecita y una tumba, que es la tumba donde, según la tradición, fue sepultado Lázaro, donde estuvo Lázaro antes de ser devuelto nuevamente a la vida por Jesús. Obviamente, allí leímos este mismo relato del Evangelio. En cada lugar que visitábamos leíamos los fragmentos bíblicos pertinentes, y allí fue rememorando el episodio que acabamos de escuchar. Ciertamente, haber visitado el país de Jesús hace que se pueda leer la Biblia de una manera mucho más intensa, pudiendo situar y visualizar aquellos lugares que aparecen, porque los has visitado, has pisado aquella tierra, has caminado, y es una experiencia que todo el mundo que pueda hacerla se la recomiendo. Nos habla de una familia compuesta de 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre, Lázaro, Marta y María. Una familia amiga de Jesús, en la que Jesús, pues varias veces en sus idas y venidas a Jerusalén y hacia Galilea y hacia Judea, pues antes de llegar allí a Jerusalén, solía pasar pues a lo mejor un día o 2 o más, tener algún tiempo de descanso con sus discípulos en casa de esta familia tan acogedora. El mismo Evangelio de San Lucas también nos habla de un episodio que sucedió en casa de los hermanos cuando Marta estaba tan atareada sirviéndoles y María estaba escuchando a los pies de Jesús. Bien, eran unas personas conocidas y queridas por Jesús. Eso también nos debe llevar a pensar que nosotros también somos conocidos y queridos por Jesús. Llamados a ser sus discípulos, Jesús nos ama y quiere tener con nosotros un trato especial, un trato fraternal, amistoso. Como Juan escribe a posteriori, recuerda que en los días inmediatos a la pasión del Señor, cuando este episodio que hemos leído ya había sucedido, María ungió con perfume de nardo los pies de Jesús. Resulta que Lázaro se había puesto enfermo, tenía que ser una enfermedad muy seria como para ir a avisar a Jesús. Marta le manda el recado: tu amigo está enfermo. Pero Jesús sabe que a pesar de la gravedad, aquella enfermedad no terminará en la muerte, porque Él, como signo de la resurrección que viene a traer al mundo, lo devolverá a la vida. En los evangelios leemos 3 casos en los que Jesús vuelve a la vida a 3 muertos. Uno es la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. La devuelve a la vida, la reanima al poco tiempo de haber muerto. Todavía está en su casa, acaba de morir, y Jesús la devuelve a la vida. El segundo caso es la resurrección del hijo, del muchacho, hijo de aquella mujer viuda de Naín, que se quedaba sola. Y aquí Jesús lo devuelve a la vida cuando lo llevan camino del cementerio. Y la tercera es precisamente esta, la resurrección de Lázaro, que Jesús obra cuando Lázaro ya lleva 4 días enterrado. Así vemos una progresión.
una niña resucitada al poco de morir, un joven resucitado cuando ya lo llevan camino de enterrar y un hombre adulto resucitado cuando ya lleva 4 días enterrado, cuando ya está enterrado y parece que la muerte es un hecho irreversible y no hay nada que hacer. Jesús espera. Quizá para nosotros nos parecería una reacción un tanto extraña, porque cuando recibimos la noticia de la enfermedad de alguien muy querido, lo primero que hacemos en cuanto podemos es ir a verle o interesarnos por él, una llamada, eh, incluso si es una persona muy, muy, muy querida, dejamos lo que estábamos haciendo para ir por ella, para ir a verla, para ponernos a su disposición o a disposición de su familia. Al menos eso es lo que a nosotros nos hubiera salido de dentro. Por eso nos parece muy extraño que ante el requerimiento de Marta, aun cuando dice el evangelista que Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro, que se quedara aún 2 días donde estaba. Pensemos que debía estar algo lejos, porque si todavía se quedó 2 días y cuando llegó ya llevaba 4 días enterrado, pues tenía que estar bastante retirado de Betania y de Jerusalén. No se dio prisa. ¿Por qué Jesús no se da prisa? ¿Por qué actúa de esta manera tan extraña? Ya falta poco para el hecho de su pasión y quiere dejar constancia a sus discípulos y a todos los que le siguen que lo que va a pasar en Jerusalén no será el final de todo. Y para ello realiza este signo de llamar otra vez a la vida a Lázaro. Pero para eso tiene que esperar que la enfermedad haga su curso y muera. Este Evangelio también nos enseña que para Dios no hay causas desesperadas ni imposibles. Dios lo puede todo. Este Evangelio nos muestra que la muerte no tiene la última palabra sobre el hombre. Y nos muestra también que uniéndonos a Jesucristo por medio del bautismo, somos incorporados a su muerte y resurrección, como nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los romanos. Después que han pasado los 2 días, entonces Jesús da a conocer a sus discípulos el verdadero alcance de la enfermedad. Lázaro ya ha muerto. Se refiere a la muerte como el dormir, como el sueño. Lázaro se ha dormido, voy a despertarlo. La fe cristiana muchas veces habla de la muerte bajo la alegoría del sueño, dormirse en el Señor, dormir en la paz del Señor. Fijaos bien que incluso la palabra cementerio viene del griego koimenterios, que literalmente significa dormitorio común. Un cementerio toma esta palabra que significa dormitorio, el lugar donde reposan, donde duermen los difuntos a la espera de la resurrección definitiva. Cuando el Hijo de Dios vendrá, se manifestará con poder para juzgar a los vivos y a los muertos y a poner fin a la historia de la humanidad. Mientras Jesús está con nosotros, Él es la luz del mundo y podemos caminar a la luz sin temor a las tinieblas. Por eso, dejémonos guiar siempre por Él a lo largo de nuestra vida. Finalmente, ya les dice claramente, Lázaro ha muerto. No entendáis que me estoy refiriendo al sueño ordinario
cuando una persona está enferma y si duerme se recupera porque el sueño es reparador. La vida biológica de Lázaro ha terminado, está muerto. Pero sin embargo es verdad, se ha dormido y Jesús va a despertarlo porque dormirse en la fe de Cristo significa que también se reparará nuestra vida. Estamos, por tanto, llamados por Cristo a compartir su resurrección. Cristo quiere mostrar este gran signo para que todo el mundo vea que Él tiene poder sobre la muerte. Me hace pensar también mucho esta frase que dice el apóstol Tomás, aquel que después dudó de la resurrección de Jesús, pero que aquí se muestra valeroso, cuando ve que en Jerusalén no había sido muy bien recibido la vez anterior. Los discípulos hacen alusión a que querían apedrearlo. Tomás está dispuesto a morir con Jesús. Al menos es lo que expresa en ese momento. Betania está cerca de Jerusalén, por lo tanto, puede llegar muy pronto la noticia de que Jesús ha regresado y, como decimos popularmente, siempre puede haber alguien que le quiera buscar las cosquillas, que quiera hacerle caer en una trampa y que pueda llevarle a la muerte. Pero Tomás está dispuesto a correr con Jesús ese riesgo. Es también una enseñanza para nosotros, sus discípulos, en el siglo XXI. Preguntémonos, ¿qué riesgo estamos dispuestos nosotros a correr por Jesús y a correr con Jesús? ¿Somos como Tomás, que decimos vamos también nosotros y muramos con Él? Recordemos lo que un tiempo después dirá el apóstol San Pablo: si vivimos con Cristo, si morimos con Cristo, viviremos con Él. Reinaremos con Él, triunfaremos con Él, porque Jesús es la vida. Y de la misma manera que Él dio su vida y nadie se la arrebató, sino que la dio voluntariamente y triunfó sobre la muerte, Él nos hará triunfar sobre la muerte, sobre el pecado que causa la muerte. Llegan finalmente a Betania y allí Lázaro ya lleva 4 días enterrado. Para la mentalidad antigua, sobre todo la mentalidad judía, pero bueno, la mentalidad antigua en general de todo el ámbito del Mediterráneo, parecería que el alma del hombre aún está presente durante 3 días en el cuerpo. Podría haber alguna posibilidad, pero una vez ha pasado el tercer día, ya se considera que la muerte es un hecho irreversible. Ya no hay retorno. La muerte se ha enseñoreado de aquella persona. Bien, fijaos el detalle. Jesús espera a que hayan pasado 4 días, que Lázaro lleve 4 días en el sepulcro para llamarlo de nuevo a la vida, para manifestar así que Él tiene poder sobre la muerte. En cambio, cuando Él muera en la cruz y sea enterrado, resucitará al tercer día, para indicar así que la muerte no tiene poder sobre Él. Es un detalle a tener en cuenta. Los 4 días de Lázaro manifiestan que Jesús tiene poder sobre la muerte. Los 3 días de Jesús ponen de manifiesto que la muerte no tiene poder sobre Él.
Y así Jesús es Señor de la vida y de la muerte. Seguramente la familia de Lázaro, Marta y María eran conocidos en Jerusalén, en toda aquella zona. Betania, ya nos informa el Evangelio, estaba muy cerca de Jerusalén y se habían trasladado pues muchos judíos para ir a dar el pésame. Al decir muchos judíos nos da a entender que era una familia importante. Marta se entera de que llega Jesús y sale a su encuentro, va deprisa, no espera a que Jesús llegue a su casa, con aquella inquietud de ver a aquel a quien había avisado y según ella no se había presentado a tiempo. Lo que le dice es casi una recriminación. Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, tú lo habrías podido curar, curaste a otros enfermos, ¿cómo es que no viniste a tiempo? Así que te avisamos para que pudieras curar a mi hermano. No obstante, Marta sigue confiando en Jesús, no deja de tener fe. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Aquí Jesús hace una gran revelación. Jesús le dice a Marta que Lázaro resucitará. Y aquí empieza a venir también un contraste con las ideas. Marta, como los judíos en general, seguían la enseñanza de los fariseos sobre el tema de la resurrección, de que después de la muerte, al final de los tiempos, Dios daría una recompensa, los muertos resucitarían, quien hubiera obrado el bien tendría la recompensa de una vida bienaventurada, quien hubiera obrado el mal tendría el infierno, la gehenna, la condenación eterna, el oprobio para siempre. Bien, por eso Marta le dice a Jesús, sé que resucitará cuando llegue la resurrección del último día, al final de los tiempos. Jesús le viene a decir, no es necesario esperar, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Jesús con esto nos enseña de que esta vida nueva, que es vida eterna, ya la podemos empezar a vivir en este mundo. Quien se une a Él, quien experimenta una relación personal con Jesucristo, vive una vida transformada, completamente nueva. Esta vida se nos da por el bautismo. De aquí que este Evangelio fuera leído, meditado, apreciado en el catecumenado desde los tiempos de la Iglesia antigua. No hay que esperar. Teniendo a Jesús, vivimos en la vida nueva. Ciertamente habrá una resurrección definitiva, pero ya en este mundo vivimos la novedad de la vida eterna. Tenemos una esperanza, tenemos una ilusión, no tenemos miedo, porque sabemos que ahora vivimos con Jesús y siempre viviremos con Jesús. Le pregunta Jesús a Marta, ¿crees esto? Marta responde, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Fijaos bien, Marta no le dice a Jesús, sí, yo creo esto, porque lo importante no es creer ideas, principios, doctrinas, ideologías, sino confiar en Jesús. Marta le viene a decir, yo creo en ti. No le dice yo creo en lo que dices, sino creo en tu persona.
creo en ti y por ese hecho de creer en ti, a partir de eso yo puedo creer todo lo que tú me digas, porque para mí lo importante es creer en ti. Vemos así la distinción entre una fe que es asentimiento, aceptación de verdades, de ideas, de doctrinas, y la fe entendida como confianza. No digo que no sea importante aceptar, asentir a ideas, a doctrinas, a principios, pero de nada sirve eso si no tenemos la confianza puesta en Jesucristo. La fe no es solamente una actividad racional, es relación con Jesús que nos da vida. Cuando se nos pregunta en la profesión de fe si creemos en Dios Padre Todopoderoso, si creemos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Redentor, si creemos en el Espíritu Santo que nos da vida, si creemos en la Santa Iglesia Católica en la que vivimos y desarrollamos nuestra fe, si creemos en la vida eterna. Evidentemente todo eso lo creemos, pero porque hemos depositado la confianza en Jesús. Para nosotros, creer significa tener la confianza puesta en Jesús y vivir todo eso como la experiencia de una fe vivida, hecha existencia nuestra. Así es como somos invitados por Cristo a creer. Después de haberle dicho a Jesús que ella creía en él, entonces va a buscar a María. María, que en otra ocasión había escuchado la enseñanza de Jesús sentada a sus pies. Marta hace como de misionera de su hermana. Ven, el maestro está aquí y te llama. Nosotros también somos invitados a hacer que otras personas se acerquen a Jesús. Jesús está ahí, el maestro está aquí y te llama. Y esto que nosotros hemos vivido, también el prójimo, los demás, los que conviven a nuestro alrededor, están llamados a vivirlo. ¿Por qué no? Si realmente creemos en Jesucristo y para nosotros eso es importante y es bueno, ¿por qué no atraemos o trabajamos por atraer a otras personas hacia Él? Bien, allí fue también María en el mismo lugar. Marta también fue allí porque después vemos cómo sigue la escena. María llora, llora de pena por la muerte de su hermano y le vuelve a decir a Jesús lo que ya le había dicho Marta. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Los judíos pensaban que iba a llorar a la tumba de su hermano y la quisieron acompañar. Parece que estas palabras de María pues vuelven a ser como una recriminación. ¿Por qué no llegaste antes? ¿Por qué tardaste tanto en venir? Nos podemos preguntar muchas veces por qué parece que Dios no nos oye o que tarda a responder a nuestras oraciones, a aquello que le pedimos. Todo está en sus manos. Hemos de tener confianza. No es que Dios no nos escuche. Dios siempre nos escucha. Pero unas veces nos dice no. Y tenemos que saber aceptar que nos diga no, porque aquello no nos conviene. Otras veces nos dice espera, no es el momento. Como aquella persona
que aquel chico, chica joven que aún no tienen la edad y ven un auto que les gusta mucho y quisieran conducirlo. Bien, ahora no es el momento, pero llegarán a tener más edad que se puedan sacar el carnet de el de conducir, y entonces podrán conducir aquel vehículo. Y otras veces, si aquello que pedimos coincide con su voluntad, porque es bueno para nosotros, entonces nos lo da. Pero no hay nada que Dios no oiga, y Él sabe qué es lo que más nos conviene. Por eso, aunque parezca que llega tarde, Jesús llega en el momento oportuno. Aunque a veces podamos sentir la ausencia de Dios, Dios está ahí y actuará en el momento oportuno y necesario. Jesús se conmueve porque es hombre y quiere a Marta y a María, quería a su hermano Lázaro. Se encontraba muy bien acogido por aquella familia, los apreciaba. Por eso, conmovido, pregunta dónde lo han enterrado, porque él también quiere ir a la tumba. Si él ha venido a salvarnos de la muerte, es lógico que quiera ir a la tumba de Lázaro. Si él ha compartido con nosotros el hecho de morir, él también estará acompañándonos en ese momento. Por lo tanto, nunca nos desesperemos, y en ese momento nos dirá que esta vida eterna que Él nos ha dado en el bautismo continuará, no se acabará. Jesús, al ver la tumba, llora. Es uno de los momentos en los que el Evangelio nos dice que Jesús lloró. Lloró ante el pensamiento de la destrucción de Jerusalén, la ciudad santa, su ciudad, al verla, cuando hizo la entrada solemne el domingo de Ramos. Lloró también cuando decía que iba a ir a Jerusalén, que era la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. Llora también en este momento ante la muerte de su amigo. Vemos también las preguntas racionales de la gente. Bien, ahora mucho llorar, pero si él había sido capaz de abrir los ojos a un ciego, ¿por qué no ha venido antes a impedir que su amigo muriera? ¿No lo hubiera podido curar? ¿Que hubiera caído en la muerte? Y viene este momento dramático. Jesús manda quitar la losa, aquella lápida que sellaba la tumba. Ya lleva 4 días enterrado, dice Marta. Es decir, ya se descompone y empieza a oler mal. La muerte ya ha hecho sus estragos. Ahora no hay remedio. ¿Qué vas a hacer, Jesús? Jesús vuelve a insistir e invitarla a la fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas situaciones nos parecen imposibles en la vida? ¿Cuántas situaciones difíciles que no sabemos cómo salir? Pero si crees, verás la gloria de Dios. Marta, si crees en Jesús como has dicho que creías, verás la gloria de Dios. Verás que la muerte no tiene la última palabra. Verás que esa vida que se nos da en el bautismo es una vida abierta a toda una plenitud, una vida que no acabará. Entonces quitan la losa. Jesús hace este signo, ya dije en otra ocasión, que el Evangelio de San Juan prefiere hablar de signos más que de milagros. Es decir, y un signo de la presencia de Dios es que se nos da una vida nueva, que es vida eterna.
y para corroborarlo devuelve a la vida a Lázaro. Quiero hacer notar que aunque se hable de la resurrección de Lázaro, o de la resurrección de la hija de Jairo, o de la resurrección del joven de Naín, propiamente no son resurrecciones a la manera de cómo resucitó Jesús. Son más bien reanimaciones. Bueno, podemos llamarlas resurrecciones porque la palabra resucitar, suscitar, volver a suscitar, resucitar significa relevantarse, es decir, levantarse de entre los muertos. Sí, efectivamente se levantan de entre los muertos. Pero, ¿qué diferencia hay entre estas resurrecciones o, digamos, reanimaciones de difuntos con la resurrección de Jesús, con la resurrección a la que estamos llamados? Que tanto la hija de Jairo como el joven de Naín como Lázaro volvieron a esta vida, sí, pero volvieron a morir. Mientras que Cristo, una vez resucitado, ya no muere más. La muerte no tiene poder sobre él. Y él los llama a esta vida porque él tiene poder sobre la muerte, como he dicho anteriormente. Ellos ya recibieron este signo que les ha dado una esperanza de la participación definitiva en la vida eterna, que tras la muerte empieza a abrirse. No sabemos cuándo será el momento de la resurrección universal, pero podemos decir que ya estamos viviendo en la vida de personas resucitadas si nos adherimos a Cristo en una vida nueva. Es importante escuchar esta oración que Jesús eleva al Padre antes de realizar el signo: te doy gracias porque me has escuchado. Esta oración está también presente en el Salmo 118, en el cual el salmista dice a Dios: te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Y da gracias el salmista porque Dios le ha liberado de la muerte. Es interesante este paralelismo. Jesús se sitúa en la tradición orante de su pueblo Israel. Nosotros nos debemos situar en esta tradición orante de la Iglesia, el pueblo de Dios, el nuevo Israel. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Jesús dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre. Y eso lo podemos decir también nosotros, aunque a veces parezca que no nos respondes, pero sí nos escuchas, porque sabes cuándo es el momento oportuno. Pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Este signo es importante porque muchos creerán. Y es en ese momento, después de hacer la oración, que llama afuera de la muerte a Lázaro. Sacarlo de la tumba es sacarlo de la muerte. Cuando sale todavía lleva los signos de la muerte, los pies y las manos atados con las vendas y el sudario. Y a partir de aquí, una vez ha salido, desatadlo y dejadlo andar, porque está vivo. Cuando nosotros recibimos la vida de Cristo, estamos vivos, somos desatados. Andamos en una vida nueva. Dice: muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Por el hecho que vieron, que es algo que no se pudo negar, porque pasó y fueron testigos, creyeron en él. Pero si seguimos leyendo el Evangelio, nos dice
que algunos de los que habían visto, o bastantes de los que habían visto este signo, fueron a explicarlo al Sanedrín, a Jerusalén. Jerusalén estaba cerca. ¿Y qué sucedió? Resulta que no podían negar un milagro que había sido evidente. Pero aquí, si seguimos leyendo, veremos la dureza de corazón de las autoridades del Sanedrín. Dijeron: este hombre es peligroso. Este hombre hace muchos milagros. Y si dejamos que siga así, vendrán los romanos, nos destruirán el templo y arrasarán con la ciudad y con nuestra nación. Se habían pasado siglos pidiendo a Dios la llegada del Mesías, y cuando el Mesías llega no lo quieren reconocer. No seamos nosotros así. Dentro de pocos días celebraremos la Semana Santa. Cristo dará su vida por nosotros. El Evangelio de San Juan nos explica que la resurrección de Lázaro fue la gota que colmó el vaso que precipitó la condena de Jesús a la muerte, porque el Sanedrín y las autoridades judías no quisieron creer en él. Nos preguntamos hoy, ¿nosotros queremos creer en él? ¿Nos sentimos atraídos por Jesús? ¿Nos sentimos llamados a esta vida nueva que tenemos gracias a haber participado sacramentalmente en su muerte por el bautismo? Recapitulemos lo que hemos estado viendo estos días. Jesucristo, agua viva. Jesucristo, luz del mundo, en la que vemos la realidad. Jesucristo, resurrección y vida, vida eterna, la vida de los hijos de Dios que Él nos da sobreabundantemente. Paz y bien. Señor, te damos gracias de poder estar en tu presencia. Te pedimos que nos ilumines y que nos libres de todo mal, para que, obrando el bien que quieres, nos encaminemos siempre unidos como hermanos hacia tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.